Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la parte de tipos de matrices. Como ya hemos visto la definición de una matriz, que es simplemente un arreglo rectangular entre filas y columnas. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de matrices. ¿Por qué es importante avanzar los tipos de matrices o conocer sobre los tipos de matrices? ¿Ya? Los tipos de matrices son la clasificación de aquellas matrices y vamos a aprender a identificarlos porque más adelante vamos a requerir de algunas condiciones. Por ejemplo, para multiplicar, vamos a necesitar que las matrices sean conformes. Entonces, ¿qué es una matriz conforme? Ahí está. Vamos a ver los tipos de matrices. Por ejemplo, para la suma y la resta hay una condición donde dice que ambas matrices deben ser iguales en tamaño u orden. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de matrices que son iguales, ¿no? Para eso nosotros necesitamos estudiar, clasificar, comprender, memorizar los tipos de matrices. Bien. Existen 10 tipos de matrices. La primera, bueno, el orden no siempre, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Vamos a ver la primera que se llama la matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es cuando tiene la matriz el mismo número de filas que el mismo número de columnas, ¿no? Es decir, que su dimensión es n por n, o sea, ambas son iguales. Por ejemplo, esta matriz A tiene orden 2 por 2, tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Entonces, eso quiere decir que es de orden 2, ¿no? Cuando el número de filas es igual al número de columnas, se dice que la matriz es cuadrada. Por ejemplo, esta otra matriz B, ¿no? Que tiene 1, 2, 3 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces, si el orden de la matriz o su tamaño es 3 por 3, se dice que es una matriz cuadrada, ¿no? Porque tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Matriz cuadrada de orden 3 por 3. Ahora, la matriz cuadrada tiene una característica especial, y es que esta característica, como les iba diciendo, la matriz cuadrada tiene una característica especial, la cual es la diagonal principal. ¿Qué es la diagonal principal? ¿Por qué yo necesito saber qué es una diagonal principal? Porque la diagonal principal es por donde se calculan los determinantes de las matrices cuadradas. Entonces yo tengo que aprender, tengo que acordarme siempre qué es una diagonal principal, que es una característica específica de las matrices cuadradas, ¿ya? La diagonal principal es una característica específica de la matriz cuadrada. Ahora, ¿qué es la diagonal principal? Simplemente la diagonal principal son aquellos elementos que están en forma diagonal cuyo número de orden coincide con su número de orden de la columna. Por decir, este de aquí se llama 1, 1, ¿no ven? Este de aquí se llama 2, 2. Ocupa la posición 2, 2. Este ocupa la posición 3, 3. Entonces, todos los que son los elementos que están dentro de esta diagonal, de izquierda a derecha, todo eso se llama diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? Aquí están. Es el 1, el 5 y el 0. En este ejemplo, el 1, el 5 y el 0. ¿No? Por ejemplo, en esta matriz A de aquí arribita, ¿cuál sería la diagonal principal?
A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué elementos serían la diagonal principal? El 2 y el 4. El 2 y el 4 sería. El 2 y el 4, correcto. Eso sería la diagonal principal, ¿no ve? Porque estarían formando, este es el elemento A11 y este es el elemento A22. Entonces, para identificar la diagonal principal, tengo que fijarme todos los elementos que su fila es igual a su columna. Bueno, en otras palabras, es el centro, digamos, ¿no? Es el centro de la matriz. De esa manera yo puedo identificar la diagonal principal. Bien, sigamos viendo ahora. La traza de una matriz, que es otro elemento también muy importante de las matrices cuadradas. Hemos visto que la diagonal principal son todos los elementos que conforman la diagonal de izquierda a derecha. Ahora, la traza de una matriz es simplemente la suma de todos los elementos de la diagonal principal. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a sumar, por ejemplo, si sé que estos elementos son la diagonal principal de esta matriz, la traza simplemente llegaría a ser, aquí sí me voy a anotar, la suma, dice, de todos los elementos de la diagonal principal. ¿Cuánto sería la traza de la matriz A de este ejemplo? 6. Correcto, sería 1 más 5 más 0. Esa es la traza de esta matriz cuadrada. ¿Ya? Entonces, recapitulando, una matriz cuadrada es aquella matriz donde el número de filas es igual al número de columnas, ¿no? Por ejemplo, esta matriz es 2 por 2, esta matriz B es 3 por 3. Son matrices cuadradas. Las matrices cuadradas tienen dos características fundamentales. La diagonal principal, que está conformada por todos los elementos que tienen el mismo valor IJ, significa la diagonal de izquierda a derecha. Todos esos elementos forman la diagonal principal. Y la otra característica que tiene la matriz cuadrada es la traza de la matriz. La traza de la matriz simplemente es la suma de los elementos de la diagonal principal. En este caso, en este ejemplo, la suma nos va a dar 6. ¿No? Ahí ya había estado escrito, ¿no? Ahí está. Listo. Con eso hemos terminado de ver el primer tipo de matriz de la clasificación de tipos de matrices. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente tipo de matriz se llama matriz triangular superior. ¿Qué es una matriz triangular superior? Es una matriz cuando todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos o ceros. Ya, una vez más, una triangular superior, una matriz triangular superior, es aquella matriz donde todos los elementos que están por debajo de su diagonal principal son ceros. En este caso, si ustedes pueden ver en el ejemplo, la matriz F, ¿no? Es de orden 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. Es de orden 3 por 3. Es una matriz cuadrada, ¿no? Y aparte de ser una matriz cuadrada, también la matriz cuadrada tiene su diagonal principal, todos los elementos que están aquí al centro, ¿no? Esa es su diagonal principal. Entonces, si los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros, toditos tienen que ser ceros, aquí está bien 0, 0, 0. Si todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros, entonces esta matriz se la llama triangular superior, ¿no? Y por el contrario, vámonos al tercer tipo de matriz, triangular inferior. En este caso, es una matriz triangular inferior
cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros o nulos. Aquí está la diagonal principal. Primero yo voy a marcar. Esa es mi diagonal principal de este ejemplo, de esta matriz E, ¿no? Esa es mi diagonal principal. Y fíjense que todos los elementos que están por encima de esta diagonal principal son ceros o nulos. Toditos son ceros. Cuando se da este caso, se dice que esta matriz es de tipo matriz triangular inferior. ¿Ya? Fíjense que los nombres están al revés. Cuando los ceros están abajo, se llama la matriz triangular superior. Y cuando los ceros están arriba, se llama matriz triangular inferior. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes y van a distinguir esta situación? Porque cuando tienen valores por encima de la triangular superior, de la diagonal, es una triangular superior. Entonces, la matriz solamente tiene valores arriba, ¿verdad? Y cuando la matriz solo tiene valores abajo, se llama triangular inferior, ¿ya? Si es que no se ubican por los ceros, pueden dar a confundirse, ¿no? Puede dar la situación de que pueden confundirse. Pero la definición está clara y nos dice que una matriz es triangular superior cuando todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Y una matriz triangular inferior cuando todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros o nulos también. ¿Ya? Dicen, Sí. si en caso la matriz no fuese cuadrada, ¿cuál sería la diagonal? Solamente las matrices cuadradas tienen diagonal principal. ¿Ya? Ah, bueno. Si no es cuadrada, se llama otra cosa ya. Se puede volver una matriz cuadrada, pero ya es otro tema. Yo les he explicado clarito que en la anterior diapositiva que la diagonal principal es una característica específica de la matriz cuadrada. ¿Ya? Si no es cuadrada, no tiene diagonal principal. Bueno, tiene, pero se llama otra cosa. ¿Ya? O se puede volver cuadrada también, pero no estamos todavía en ese tema. Simplemente aclararles de que la diagonal principal es una característica específica de la matriz cuadrada. ¿Ya? Por ejemplo, esta matriz E tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces es de orden 4 por 4. Es una matriz cuadrada. ¿Ya? Entonces, para determinar cuando una matriz es triangular superior, triangular inferior, primero tiene que cumplir la condición de ser matriz cuadrada. Luego recién yo puedo decir, ¿es una matriz cuadrada triangular superior o es una matriz cuadrada triangular inferior? ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la siguiente clasificación de las matrices. Vamos a ir al cuarto tipo de matriz, que se llama matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal se denomina así cuando solo tiene elementos en la diagonal principal. Fíjense que se complementan, ¿no? Ahí están esta es la diagonal principal. Bueno, aquí tenemos la matriz G. Voy a ver su orden. 1, 2, 3, 4 filas. Y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, es una matriz de orden o tamaño 4 por 4. Lo primero que tengo que hacer. Segundo, me fijo la diagonal principal. Todos los elementos donde su A y J son iguales. Esa es la diagonal principal, ¿no? Y me fijo que todos los otros elementos, fíjense, son ceros. Toditos son ceros. Cuando se da esta situación, cuando todos los elementos son ceros, a excepción de la diagonal principal, la matriz se llama matriz diagonal. Y tiene sentido, ¿no? Porque solamente tiene valores en la diagonal. ¿No? Entonces se llama matriz diagonal. Cuando todos los elementos, cuando la matriz solo tiene elementos en la diagonal principal.
el siguiente tipo de matriz. Matriz identidad, o también se lo conoce como matriz unidad. Este tipo de matriz se caracteriza cuando su diagonal principal tiene puros unos, puros valores de unos, y el resto tienen valor de 0 o son nulos también, ¿ya? Por ejemplo, esta matriz I sub 2 es de orden 2 por 2. Por eso le he puesto 2 aquí abajito, ¿no? Porque es una matriz de 2, de orden o tamaño 2 por 2. Y eso quiere decir que tiene 2 filas y tiene 2 columnas, ¿no? Y además, su diagonal principal, fíjense, aquí está la diagonal principal de esta matriz 2 por 2, tienen valores de unos. Y además, los demás elementos son ceros. Entonces, esa es una matriz identidad. Esta matriz identidad la vamos a utilizar para calcular la inversa de las matrices. Y es muy importante que ustedes aprendan y se den cuenta cuando una matriz o cuando estamos hablando de una matriz identidad. Una vez más voy a repetir con este otro ejemplo. I sub 3. ¿Por qué la he puesto I sub 3? Porque así yo sé que es una matriz identidad de orden 3 por 3. Tiene 1, 2, 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces el tamaño u orden es 3 por 3. Listo. Y me fijo que la diagonal principal sean puros unos. Suficiente es que aquí haya un número diferente a 1, ya no es diagonal, ya no es matriz identidad. Si aquí hubiera un 0, ya está, ya no es identidad. Si hubiera un 2, suficiente es un solo valor distinto de 1, ya no cumple la condición de matriz identidad. Ya no es una matriz identidad. ¿No? Todos tienen que ser unos. Luego, también para que sea una matriz identidad, todos los demás elementos, toditos, tanto abajo como arriba, tienen que ser ceros, como en este caso. Si cumple esa condición, entonces esta es una matriz identidad de orden 3 por 3. Vámonos a un cuarto ejemplo para que quede claro. Una matriz identidad o una matriz unidad de orden 1, 2, 3, 4 filas por 4 columnas. Es 4 por 4. ¿No? Ese es su orden o tamaño. Primero me fijo la diagonal principal. Esta diagonal principal tienen que ser, todos los valores tienen que ser igual a 1, a la unidad. ¿Todos son unos? Sí. Luego me voy a fijar que todos los otros valores sean ceros, tanto los que están por debajo de la diagonal principal, como aquellos elementos que están por encima de la diagonal principal. ¿Todos son ceros? Sí. Entonces es una matriz identidad de orden 4 por 4. Va a haber una pregunta en el examen donde yo les voy a pedir que identifiquen a qué tipo de matriz corresponde. Yo les voy a dar un ejemplo de una matriz y yo les voy a decir, identifique y describa a qué tipo de matriz corresponde. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse qué valores tiene. A ver, aquí les voy a dar un ejemplito de lo que les estoy diciendo. Una matriz A. ¿No? Y les voy a dar, vamos a ver aquí si me han entendido. Valores, aquí vamos a poner el 1, el 2, el 1, ¿no? Identifique a qué tipo de matriz corresponde. Lo primero que tienen que hacer ustedes es el orden. 1, 2, 3. 3 filas por 1, 2, 3 columnas. 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Perfecto. Luego me fijo la diagonal principal. Aquí está la diagonal principal. ¿Son todos unos? No, porque aquí hay un 2. Entonces, esta ya no es una matriz identidad.
Y entonces, ¿qué será? Ah, me sigue. Diagonal. Matriz Ya, diagonal. correcto, me han ganado ya, ¿no? Todos aquí son ceros, Diagonal. todos aquí son ceros. Entonces se trata de una matriz diagonal porque tiene valores dentro de la diagonal principal. ¿Ve? Entonces, eso ustedes tienen que aprender a distinguir y aprender a, además tienen que explicar por qué no van a poner diagonal, matriz diagonal, quiere decir porque los elementos son distintos de cero y además no son unos, ¿no? Bien, ya les estoy dando más o menos yo las pautas de qué preguntas o cómo vamos a preguntar las primeras preguntitas del examen. De todas maneras, en el práctico también va a haber esto de identificar los tipos de matrices. ¿Ya? Va a haber también una parte práctica de esto para que ustedes puedan practicar un poco. Sexto tipo de matriz. Vamos a entrar a lo que es la matriz nula o la matriz cero también conocida. ¿A qué le llamamos cuando estamos frente a una matriz nula? Es aquella matriz donde todos los elementos son ceros. Fíjense que aquí ya no necesita ser matriz cuadrada. Puede ser una matriz rectangular, como este ejemplo. En este ejemplo podemos ver que la matriz A, ¿qué orden, qué tamaño es? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuántas filas tiene? 2, 2. ¿Cuántas columnas tiene? 5. 5. 2 por 5. Muy bien, ¿no? Es una matriz de orden 2 por 5. Y si se fijan, ¿cuál sería su diagonal principal? No tiene. No tiene. No tiene, correcto, ¿no? Entonces, como todos los elementos son ceros, toditos, si aquí hay uno ya no es matriz nula. Cuando todos los elementos son ceros, se trata de una matriz nula. ¿Ya? Es fácil identificar esta matriz porque no necesito yo explicar mucho, simplemente fijarme que todos los elementos sean cero y se trata de una matriz nula o matriz cero también se la llama. Le Siguiente. hice una pregunta, si fuese Adelante. todo, o sea, cuadrado, digamos, porque esto Ya, es rectangular, digamos, y si fuese sí, cuadrado. sí. Aquí lo que interesa, ya no interesa si es cuadrado o rectangular. Aquí lo que interesa, por ejemplo, si fuera una matriz B, aquí lo que interesa es que todos los elementos sean cero. Por ejemplo, y aquí tengo esta matriz B de orden 2 por 2, donde todos los elementos son ceros. También es una matriz nula. ¿Ya? Aquí ya me interesa si es cuadrada o no. Aquí lo que interesa es los valores de los elementos que están dentro de la matriz. Si todos son ceros, es una matriz nula. No importa el tamaño o el orden. Ya no necesitamos verificar que sea cuadrada o no. Bien. Siguiente tipo de matriz, matrices iguales. Aquí voy a recalcarles un poquito porque es muy importante esto. Esta es la condición única, principal, fundamental, que debe de cumplir la suma o resta de matrices, ¿ya? Por eso, cuando estemos avanzando suma y resta de matrices, lo primero que tienen que verificar es que sean matrices iguales. ¿Cuándo se da la igualdad de matrices? Se dice que dos matrices A y B son iguales cuando tienen los mismos elementos dispuestos en los mismos lugares, ¿no? Eso quiere decir que para que las matrices sean iguales es necesario que tengan la misma dimensión, o sea, el mismo tamaño, ¿ya? Tienen que tener el mismo tamaño. Eso quiere decir que si yo tengo la matriz A de orden 2 por 2, que se yo llamo 1, 3, 4 y 2, y tengo la matriz B, para que estas matrices sean iguales,
O sea, tanto en elementos, ¿no? Porque dice los mismos elementos, dispuestos en los mismos lugares. Pues aquí también tiene que ser 1, 3, 4 y 2. Tienen que ser, para que estos dos sean iguales, tienen que tener los mismos elementos y en las mismas posiciones, ¿no? Eso quiere decir que el 1 que está aquí en la posición A11 debe ser igual al 1 que está aquí, que está en la posición B11. Y este, por ejemplo, que está en la posición 2,1, A21, tiene que ser igual a este elemento que está en la posición B21. En ese caso, se dice que existe una igualdad de matrices. Estas matrices son iguales, ¿no? Es fácil también identificar porque básicamente todos los elementos tienen que ser iguales. Por eso dice, cuando tienen los mismos elementos dispuestos en los mismos lugares. Si el orden aquí varía, ya no son matrices iguales. Bien, vamos a continuar con el siguiente tipo de matriz, que llegarían a ser las matrices opuestas. Cuando una matriz es una matriz opuesta, si A es una matriz de orden m por n, aquí no está diciendo que sea cuadrada, puede ser cualquier orden, entonces la matriz opuesta menos A es otra matriz del mismo orden, pero que todos los elementos que están dentro de él cambian de signo. Significa que son opuestos, ¿no? Aquí en este ejemplo podemos ver, si esta es la matriz A, que está compuesto por los siguientes elementos, 2, 1, 3 y 4, es de tamaño 2 por orden o tamaño 2 por 2. Su matriz opuesta simplemente va a ser otra matriz, la misma matriz con signo negativo, donde todos los elementos de esa matriz tienen que cambiar de signo de la matriz original. Por ejemplo, este va a ser menos 2, este que era 1 va a ser menos 1, este que era 3 va a ser menos 3, y este que era 4 va a ser menos 4, ¿no? El mismo orden de la matriz tiene que permanecer, 2 por 2. Entonces es facilito. Una matriz opuesta simplemente es otra matriz donde se le cambian de signo a todos los elementos que tiene, a todos. En el caso, por decir si aquí fuera menos 1, a este se le pone más 1, pues no, cambia de signo, ¿no? Si aquí tuviera un 0, el 0 es neutro, el 0 no tiene valor. Entonces aquí vuelven a repetir 0 nomás, no pasa nada, el 0 no tiene signo. Si aquí es un negativo, aquí le ponen positivo. Si aquí es positivo, aquí le ponen negativo, ¿no? Simplemente le cambian de signo. Bien, pasamos al siguiente tipo de matriz. Es una matriz conforme. Esta también nos interesa, ¿no? ¿Por qué nos interesa la matriz conforme? Porque para poder multiplicar matrices, tienen que ser matrices conformes. ¿Cuándo se dice que una matriz A es conforme a otra matriz B? En este caso necesitamos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Se dice que es conforme cuando el número de columnas de la matriz A o de la primera matriz, este es el número de columnas, ¿verdad?, coincide o es igual con el número de filas de la matriz B. Este es el número de filas de la matriz B. Entonces, cuando estos dos son iguales, se dice que las matrices A y B son conformes. Una vez más voy a repetir. Cuando el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B, se dice que son matrices conformes. ¿Ven? Entonces,
El otro no importa. Este valor del número de filas y las columnas no nos interesa. Puede tener cualquier valor, no necesariamente tienen que ser iguales. Lo que sí tienen que ser iguales es el número de columnas de la primera matriz, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Ahora, si ambos son 2 por 2, por ejemplo, no pasa nada, pues no son iguales. Hagamos aquí otro ejemplito. Digamos que esta sea la matriz C y esta sea la matriz D, donde tiene varios elementos, ¿no? Este tiene... Ya, ahí está. Entonces nos fijamos el orden o tamaño. Este de aquí, por ejemplo, es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. La matriz C. Y la matriz D también es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Entonces, para saber si son conformes o no, lo que yo me tengo que fijar es el número de columnas de la primera matriz. Había sido 2. Y me tengo que fijar el número de filas de la segunda matriz, que también había sido 2. Cuando estos dos son iguales, se dice que la matriz C y la matriz D son matrices conformes. ¿Ya? Eso tienen que aprenderse de memoria. Eso porque va a entrar igual al examen, ¿no? Cuando yo les pida identificar las siguientes matrices, tienen que acordarse de los 10 tipos de matrices que hay. Y tienen que saber a cuál de ellos se adecua mejor, o cuál de ellos cumple con las condiciones de los tipos de matrices. ¿Alguna consulta para que pasemos al último tipo de matriz? Con eso cerramos la clase de hoy. Bien, voy a borrar esta partecita y vamos a entrar al 10º tipo de matriz, ¿no? Que son 10 tipos de matrices. La bibliografía, tal vez si buscan en otros libros, van a encontrar que son 7 nomás, o son 6 porque los agrupan. Pero yo he querido mostrarles todos, ¿no? Y algunos libros los agrupan, estos tipos de matrices. Pero aquí está todos los 10 tipos de matrices clasificados. El último tipo de matriz se llama la matriz fila y la matriz columna. Este también es muy fácil de identificar, facilísimo, porque ustedes se van a dar cuenta cuando una matriz se llama matriz fila, cuando solo tiene una fila, ¿no? O sea, su dimensión es 1. 1 por, no sé, n columnas. Una fila por n columnas, ¿no? Por ejemplo, esta matriz B, ¿qué orden o tamaño tiene? Tiene una fila por 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? Su tamaño es 1 por 4. Aquí había estado, ¿no? 1 por 4. Entonces, cuando tiene el valor de 1 en la fila, cuando tiene una sola fila, se llama matriz fila. Y al revés, se llama matriz columna cuando solo tiene una columna, cuando este valor de aquí es 1. Esta matriz C, por ejemplo, es de orden 1, 2, 3 filas por una columna. Entonces, cuando tiene una sola columna, se llama matriz columna. Y cuando tiene una sola fila, se llama matriz fila, ¿no? Facilito. Ahora sí. Preguntas, dudas, consultas sobre los 10 tipos de matrices que hemos avanzado. Ingeniero, Adelante. disculpe si la diagonal sería puro cero, ¿sería una diagonal o no? Ya. A ver, su compañera pregunta, si la he entendido bien. Dice, por ejemplo, si tuviéramos, fuera ya de esto, ¿no? Si tuviéramos una matriz que tiene su diagonal puro ceros,
¿no ve? Y los otros elementos fueran distintos de 0. Sí. ¿A cuál de los tipos de matrices clasificaría? Ya. Primero, antes que nada, sería una matriz cuadrada de 2 por 2. Puedo yo decirle, es una matriz cuadrada. ¿No ve? Es una matriz cuadrada porque el orden es 2 por 2. ¿Ya? La primera clasificación sería que es una matriz cuadrada. Ahora me voy a fijar si es una matriz triangular superior, si es una matriz triangular inferior. No es. ¿No ve? Porque son distintos de 0, tanto el de arriba como el de abajo. ¿Es matriz unidad? No, porque la diagonal principal son puros ceros. ¿Es matriz igualdad? No, porque necesito 2. ¿Es una matriz fila? No, porque tiene 2 por 2. ¿Es una matriz columna? No, porque es 2 por 2. Entonces, la clasificación a la que entraría sería que es una matriz cuadrada. Simplemente, es una matriz cuadrada. ¿Se entendió, Slanda? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, en otras palabras, para aclararle a sus demás compañeros, tienen que identificar primero que sea una matriz cuadrada. Si es matriz cuadrada, se fijan si cumple las otras condiciones. ¿Ya? Y si no cumple, se queda nomás con matriz cuadrada. ¿Alguna otra consulta, otra duda que tengan?